seguramente ha sido profesor de otras universidades también. El doctor Botero es editor de la revista Pensamiento y Psicoanálisis, una revista que lleva a cumplir 20 años, más o menos, una labor quijotesca, pero que cumple un papel de difusión bastante importante. El doctor Botero pertenece a esa tradición de pensadores paisas que en muchos elementos se han formado de manera autodidacta, como usted, y escucharlo siempre es un placer. Bienvenido, doctor Botero. Aquí tiene el auditorio. Bueno, Carlos, amigos, amigas, muchas gracias. La presentación es exagerada. Quisiera ser pensador, es decir, quisiera tener el atrevimiento de ejercicio de la libertad que me llega a decir lo que me ocurre en el instante, como le decimos al analizante que haga en la sesión, tomándolos a ustedes por analistas, de mis lazos, de mis ruidos, de mis fiascos. El tema del duelo es un tema que vengo trabajando hace muchos años, sobre todo a partir de intervenciones tanto en la consulta privada como con poblaciones afectadas por violencia, de lo cual quedan los libros. Después de los cuales me he propuesto profundizar en las nuevas versiones que la clínica contemporánea está trabajando con respecto a viejos temas, entre ellos el sueño, particularmente las aportaciones recientes. Ya hablamos con respecto a la erótica del duelo de la muerte cerca, reconociendo por muerte cerca lo que está sucediendo con la naturalización de la muerte violenta y con la naturalización de la muerte en sí, sobre todo a partir de la pandemia y la tendencia a la desaparición de los rituales de acompañamiento de los sobrevivientes. Bien, con base en eso, indefectiblemente nos encontramos con temáticas mucho más amplias. Una de ellas es la melancolía, que a mi parecer ofrece la fascinación para el psicoanalista de que es un término que navega siempre entre dos aguas, pero siempre, sí, desde Hipócrates, el concepto de melancolía es un concepto que ha tenido un desarrollo cultural independientemente de la medicina, pero ha tenido también un desarrollo médico, según el profesor Berrios, no siempre armónico y generalmente tenso. La relación entre el concepto de melancolía y la medicina, y particularmente la psicología. Es mucho más antiguo que el concepto de angustia, que apenas tiene 2 siglos. El concepto de angustia tiene 2 siglos en el bagaje psicopatológico. El concepto de melancolía tiene 24 siglos. Está desde Hipócrates, o quienes se suponen que se hablaba de una disposición que fundamentalmente afectaba el ánimo, pero también con ello afectaba el pensamiento, el comportamiento y la relación con la realidad. La teoría probablemente era la teoría conocida por todos, ya mencionada en la historia de la medicina, que es la teoría de los vapores. De los vapores procedentes de una sustancia, la bilis negra, que cuando se calentaba demasiado producía el furor, y cuando se enfriaba demasiado producía el letargo, la apatía. Fue debido, a mi parecer, al uso del criterio de la temperatura
que la medicina dejó un boquete para que fuera ocupado por el arte, porque la medicina hablaba de la temperatura caliente, sudor, la bilis negra fría, de melancolía, pero no la de la bilis templada. Y así en la bilis templada entró el arte y entró primero por el lado de su ejercicio, es decir, los artistas mostraban de sí, en antiguo Grecia, un modo de ser particular asociado a la producción artística. Pero fue hasta Aristóteles, o se le concede a Aristóteles, la escritura de un texto llamado El Problema 30, en donde Aristóteles se pregunta por qué los hombres creativos o de genio suelen ser melancólicos. ¿Sí? Y eso creó unas condiciones muy particulares para un desarrollo del concepto de melancolía por fuera del concepto categórico. Entonces, mi propósito esta vez es recalcar, situando la historia de la melancolía en el campo cultural, no en el campo psicopatológico, aunque la división, insisto, tiene más de arbitrario que algo comercial. Veremos más adelante por qué. La propuesta que hago no es mucho menos original, sino que la extraigo de una serie de recomendaciones que diversos pensadores acerca de la situación actual están abordando con respecto a la pregunta de qué hacer frente al mundo actual tal y como se está presentando. Y me parece lo más importante, con qué ánimo abordar ese mundo actual. Porque ese mundo actual está siendo abordado por todo el mundo con un ánimo catastrófico, un ánimo, si se quiere, pesimista, absolutamente escéptico. Y estos pensadores, estos escritores, vamos a mencionar los que me sirvieron de base, no toman ese estado de ánimo como necesariamente negativo, sino como estudiar, llaman a estudiar las posibilidades que ofrece para que ese escepticismo brinda efectos distintos a los de la patologización, a los de la enfermedad. Sería el primer punto. Yo relaciono ese segundo punto, el que a continuación viene de la melancolía como estrategia, como un ejercicio de libertad. Vamos a ver, vamos a remontar a Marco Polo para sustentarlo. En el desarrollo de ese ejercicio de libertad, que sirve de sustentación de la eficacia de lo que llamáramos las microutopías, el tema de la libertad, las ilusiones, las utopías y el pensamiento crítico, como una de las posibilidades a obtener la melancolía. Y una referencia a lo que es el propósito de estas charlas, el doctor Carlos Miranda iniciada, que han contado con la presencia de dos antecesores, que es en el ámbito de la humanización de la práctica médica, bajo la consigna de que el médico que solo sabe medicina ni medicina sabe. Una invitación. Y quisiera que la charla mía de hoy fuera una provocación. La anatomía de la melancolía es un texto del barroco, escrito por un monje inglés, Robert Burton, melancólico, y que hizo de su melancolía estímulo, motivación para realizar este trabajo monumental, una verdadera enciclopedia de la época, en donde advierte, citando a un autor de la época, que es Lorchano, Galo Bellicus, que se trata de una condición humana y que quien no la conoce no está preparado para vivir en este mundo. ¿Sí?
y apela a los elementos fundamentales que son el placer y el dolor como intrínsecamente unidos. Ya sabemos hoy dónde están unidos el placer y el dolor, el amor y el odio, la guerra y la paz, el conflicto y la armonía. Hay una prefiguración, a mi parecer, de una realidad que describe Borges, donde el placer y el dolor están unidos en un mismo anillo. Dos anillos más y tenemos el nuevo doble. Y si le agregamos un cuarto, tenemos a Joyce. El anillo, la idea de continuidad, de característica del inconsciente, la no contradicción. Bien. El derrotero que va a seguir es en esta dirección. Parto del presente con el concepto de amargura metódica, o sea, la amargura como método. La melancolía en la actualidad, relacionada con la libertad, la melancolía en el barroco y finalmente unas consideraciones acerca de la utopía, la ideología y la esperanza. Cada una de estas partes tiene dos desarrollos, uno posible, que voy a continuación a presentar. El presente, 4 factores que he elegido, no difíciles de elegir: la corrupción, la peste, las guerras, la pobreza, todas ellas debidamente sustentadas simplemente en las imágenes. Ya hoy los Estados Unidos dispararon un misil al mar de la China. La amenaza es cada vez más intensa, agregándole pues todos estos aspectos del calentamiento global, la servidumbre vocacional y la pasión por la ignorancia, nunca de la ignorancia fue tan deseada como en estos tiempos. Deseos colectivos de querer no saber. Hay una posibilidad de contemplar el presente entre las distopías anunciadas con respecto a este tema. El mundo feliz de Atos Huxley, donde la consigna es goza y goza al máximo, y si no puedes lograr, pues averigua por qué no fuiste en el siguiente, ¿sí? O qué otro artilugio te puede servir para gozar, ¿ya? O la distopía de Orwell con el 1984, la sociedad del control, la sociedad de vigilancia permanente, testimonio en lo cual no es necesariamente lo que otros hayan escrito, sino nosotros mismos cuando estamos haciendo una averiguación en voz alta, que pueda aparecernos propagando en el celular de lo que estamos averiguando. Bien. Pero 3 personajes que yo no conocía hace 6 meses y que fueron los que me instigaron a hacer este trabajo. David Sturward, Cristian Ferrer y Ezequiel Martínez de Estrada. 3 argentinos. La lectura de la Ofensiva Sensible, que es el libro de Sturward, me condujo a la lectura de la Amargura Metódica de Cristian Ferrer, quien escribió sobre este personaje, un pensador argentino, Ezequiel Martínez Estrada, de quien destacó que su manera de pensar la realidad de su país, la realidad de su tiempo, no era más que la aplicación, el resultado de una amargura ejercida como método de sufrimiento. Y ahí surgió pues esta amargura. Aquí es una foto muy interesante porque tenemos a Ezequiel Martínez de Arturo. Ustedes saben los antecedentes y la contribución de Arturo a la libertad y particularmente a los derechos. ¿Qué entiende por amargura metódica Ferrer?
explica Stuber. Es un estado que conduzca a una disposición crítica orientada a detectar una invariante histórica por debajo de la novedad original. Lo novedoso, lo exitoso, lo fino, también lo desechable, lo efímero, son cada cualidades del objeto contemporáneo, más alto que dure poco y que produzca más. Esa es la novedad rutilante, pero eso es nuevo, realmente es algo nuevo, o encubre algo que no varía tal y como varía ese objeto. El otro elemento es que ese estado de ánimo incite a evadir o eludir dos tendencias igualmente obstáculo para la comprensión de la realidad. Una, el optimismo, se llama el manido optimismo nacional, los buenos somos más, este país es muy bello, eliminar a los malos seremos felices. El manido optimismo y la buena voluntad transformadora, esa letalidad del elector cada 4 años. Este sí, con este sí vamos a hacer, con este sí. Siempre una delegación, una especie de mesías, que nos sacará de la situación de malestar en que está. En términos de abordar la realidad, esto implica una evitación también por apasionarse con los problemas. ¿Sí? Aquellas recomendaciones de la psicoterapia, en donde se le enseña al psicoterapeuta que aprende a escuchar para entender y no para contestar. Es un ejemplo de quien hace el esfuerzo por separarse, por desapasionarse con respecto a sus prejuicios. Y aquí llega la angustia personal como algo necesario para dilucidar la paradoja fundamental que es: ¿por qué siempre que buscamos el progreso obtenemos el atraso? ¿Por qué siempre que buscamos la felicidad obtenemos el sufrimiento? Ligada y relacionada con el hecho ineludible de la fallida constitución del país en que vivimos, que ha ofrecido hasta la fecha solamente historia, y esa es la otra invariante histórica de violencia con respecto a fronteras que no se resuelven. Ricos, pobres, ¿sí? Blancos y etnias, hombre, mujer, son los temas de frontera que no se resuelven y que se siguen tramitando por la vía de la pasión. Es triste, de la pasión de Colombia. Bien, creo que algunos reconocen este personaje porque tuvimos oportunidad de realizar un conservatorio conversatorio. Nos llaman cantado adultos. Un conversatorio en la Universidad del Doctorado de Educación de la Universidad de San Buenaventura, en el cual el planteo que él hace es el siguiente: hemos llegado a un punto muerto. Y el listado es ese. Estamos en un punto muerto. Simplemente el listado describe la capacidad de detenerse a pensar que compone toda esa revolución. ¿Y qué dice? Lo peor que podemos hacer es confiar en una alternativa de solución. Y subrayo la palabra una. No es un llamado a no hacer algo, sino que es un llamado a que lo que hagamos no esté dependiendo de la confianza en una sola alternativa. Vamos a ver que esa prevención proviene del análisis que se ha hecho del derrumbe de las utopías que ocurrió tanto durante el barroco como durante el presente. Dice justamente, así como dice
Ezequiel Moreno, Ezequiel Martínez. ¿Qué tal el lapsus? Ezequiel Moreno, el santo del nazismo, ¿no? Ezequiel Martínez, canonizado de la Autoridad de Educación Laica. Bueno, como el lapsus ilustra el pensamiento, pues no hay que intentarlo. Por el contrario, hay que celebrarlo. Así como decía Ezequiel Martínez, apartarnos del optimismo y apartarnos de la confianza en una voluntad transformadora, toca apartarse de la confianza en que existe una alternativa. Porque eso operará como un fetiche que impedirá pensar la situación. Entonces, en tanto que el barroco se postuló siguiendo elementos del Renacimiento como una actitud resultado del ejercicio de la libertad, me pareció interesante invocar estos cuatro conceptos fundamentales acerca de la libertad para sustentar las conclusiones. Problemático cada uno de ellos. Primero, la vida de cada uno está construida sobre un acto de su libertad. Una afirmación que nos pone a pensar sobre los determinismos, que sean de la naturaleza que sean. Ustedes hoy, aquellos mismos que eligió ser y de lo cual se la vida. Esa persona con la que eligió convivir y de la que se queja, se la eligió. Usted no escogió a sus padres, no los eligió, ¿cierto? Pero usted eligió seguir viviendo a expensas de ellos. Ahora, si esa libertad se ejerce, el resultado tiene que ser una sublevación. Una sublevación no tiene que ser la Revolución Francesa. El no de Menem para separar de la madre es un acto de libertad y de sublevación. No, no quiere. Simplemente la sublevación consiste en decirle que no a una alienación. Estos son conceptos llamativamente muy poco trabajados por los psicoanalistas, como recuerda Cruz. Es más, el concepto de alienación, si alguien, alguna disciplina no trabaja la siquiera, superó a la filosofía en el abordaje del concepto mismo de alienación. El concepto de libertad y alienación de parte de los psicoanalistas, siendo fundamental en las no goza de tanto aprecio y de tanto interés. Y decir que no, con respecto de lo cual uno se subleva, es separarse de eso. Es decir, hacer un duelo. Por eso, ya en alguna parte de su trabajo dicen, la clínica es el duelo. Y todos estamos instalados en las consecuencias que derivamos de haber recibido un día los significantes organizadores del psiquismo, el deseo de la madre y el no del padre, y a lo largo de la vida enloquecer, neurotizarse, no es más que el resultado de cómo cada uno ha manejado ese duelo a lo largo de la vida. Por eso su insistencia de la clínica es el duelo. Ahora, ¿cómo se ejerce esa libertad? Pues ahí tenemos lo que Italo Calvino en Ciudades Invisibles recuerda de Marco Polo en conversaciones con el Khan Mongol, que le pregunta, bueno, ¿qué es esa creencia de ustedes en el infierno que son como Ares? Y Marco Polo le dice, el invierno de los humanos no será, ya es. Y hay dos opciones para elegir entre ellos. Una, convertirnos en infierno y hacer parte del infierno. Y la otra, preguntarnos
el tiempo que sea necesario, qué es y quién no es invierno, y buscar entrar las relaciones con ellos. El ejercicio de libertad no está sujeto a la conquista de un estado global de liberación para yo asumirme libre. Es referido a un acto puramente de cada sujeto con respecto a la existencia. Bien, si tomamos las palabras de Zizek sobre no tener una alternativa como guía para saber qué hacer, entonces nos encontramos con un concepto conocido por la humanidad que es la utopía, porque ¿qué es la utopía? Tener una alternativa. Las grandes utopías desde la República de Platón, hasta parado por las de Tomás Moro, las utopías que algunas ideologías convirtieron en tales, como el caso del socialismo, todas comparten una característica, un recelo negativista sobre el presente y una representación de un futuro que corrige todos los defectos del presente. En la utopía vivimos a diario los seres humanos. No necesitas ser un problema global. Si me enamoro, seré feliz. Si me separo, seré feliz. Si consigo dinero, seré feliz. Sí, sí. Todos tenemos microutopías ligadas a la realización de sueños y todos tenemos la experiencia de descubrir que era eso, que no era posible. ¿Sí? Insisto siempre que el psicoanálisis explica su existencia porque intenta responder a la pregunta de por qué los seres humanos, cada que buscamos la felicidad, encontramos. Esta es una versión no propiamente del barroco, sino del siglo XIX, de Signac. Y observen una cosa, los únicos instrumentos de trabajo son esta pala y podríamos decir el barco para el comercio. De resto, el mundo feliz, baile, juegos, lochas, diversión. Ahora, en términos generales, la utopía es la posibilidad de pensar lo que no es, o imaginar lo que aún no es. Pero es prefigurable que sea fruto del intelecto o fruto del deseo. Para los socialistas utópicos del siglo XIX era fruto del intelecto. Para muchos, Tomás Moro entre ellos, era fruto del deseo. La isla, utopía de Tomás Moro, tenía una particularidad. El oro se usaba para construir orinales, nomás. Es una bella metáfora de lo que pasó cuando los conquistadores llegan aquí y ven que los gringos usan el oro, pero no para matarse entre ellos, como se usa en Europa. ¿Sí? Una gran fascinación de algo que brilla y este no lo usa en términos utilitarios. Ahora, otra cualidad de la utopía es que siendo invisible es pensable. De hecho, son textos, libros enteros sobre la ciudad de Dios de Agustín Moreno. O sea que ya no es potestad de la divinidad ser invisible al mismo tiempo pensable. Pero también puede ser negativo, la distopía. Tenemos ya citado el caso de Orwell y de Huxley. Y más recientemente, con el cuento de la criada Margaret Atwood, desde una perspectiva brillante, a mi parecer. Que me alejo mucho. La diferencia con las ideologías, ¿cuál es? Está. Lo correcto es que usted cambie con la credibilidad. Eso es lo que lo que. Si no fuera por la cara de enfado del obrero,
uno veía allí un trabajador de Rappi luchando contra los derechos laborales que le quieren adjudicar. Eso es la enajenación. Las ideologías están destinadas a defender el orden del sistema frente a la utopía. Ahora, hay tres versiones con respecto a la utopía que voy a pasar muy rápido. La primera, la de Franco Neri, la de Antonio Negri, perdón, trabaja con Franco Neri, donde señala que toda utopía nace de una desilusión con la derrota de una sublevación. ¿Ya? La de Marcuse, mucho más reciente, más anterior de los años 60, era que era posible pensar un mundo mejor sin necesidad de transformarlo todo radicalmente primero, sino que con las cosas existentes, por ejemplo, las pulsiones, la estética, los movimientos políticos de la época, los movimientos de liberación femenina, los movimientos de liberación de colonias, todo este tipo de movimientos configuraban la posibilidad de construir microutopías. Y la que a mi parecer describe mejor toda la situación. Es lo que dicen que dijo Eduardo Galeano, pero en una ocasión entendí que fue otra persona que estaba con Eduardo Galeano quien lo dijo. La utopía está en el horizonte, ¿cierto? Me acerco a ella, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca lo alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. No me recuerda el verso de Machado que la acción eficaz es simplemente hacer el camino al andar, desalojar la meta como fin último. Entonces, todo eso nos hace pensar, entonces la esperanza es un más. No decimos todos los días que haya esperanza, tengamos esperanza. Algún día esto va a cambiar, póngale fe, ¿sí? Va a cambiar. Y se nos olvida que el mito lo que revela es una cosa muy interesante, y es que Zeus, celoso del bienestar que los hombres habían conseguido después de que Prometeo les entregó el fuego, le pide a Hefestos que construya una semidiosa, que lleve una ánfora y se instale entre los humanos y la destape para dejar una ánfora con todos los males, para que después de destaparla todos los males salgan. Eso hace Pandora, y se cuenta con la sabiduría griega de que escaparon todos los males, menos un mal, la esperanza. Y para los griegos es un estorbo la esperanza como forma de relacionarse con la adversidad de un presente. Obstaculizaba el pensamiento, obstaculizaba la razón. Con todo esto, que podría entenderse como un aprestigiamiento disimulado de la melancolía, del pesimismo y del escepticismo, siempre la relación entre lo melancólico y la creación artística ha sido particularmente expresiva en calidad artística. Obviamente, más de uno se ha suicidado, seguramente que sí, pero su estado melancólico no ha impedido ser capaz de producir grandes obras. Es decir, este tipo no se instaló en la esperanza que algún día, cuando me alique, sí haré lo que quiero hacer. Se relaciona con su estado de ánimo de una manera muy diferente. Y aquí encontramos una expresión de Chile, ni más ni menos el poeta romántico, que nos recuerda primero lo que el psicoanálisis dice acerca de la curación. El psicoanálisis es cambiar el malestar neurótico por un malestar ordinario, una desdicha presente, corriente, alejando con el cristianismo. ¿Sí?
pero que no hay tormento mayor que la esperanza cuando se trata de algo remoto. Y ese tipo fue capaz de producir esto que estaba previsto, saliera la imagen de Chile y ¡pah! La paz del Forte. ¿Ven? Tenemos la alegría, pero no fue así. Bien, algo pasó, que la niña que nos estaba asesorando que lo había cuadrado muy bien. Bueno, poco a poco, a través de la desesperanza, nos vamos instalando en el lago. Y esta obra, recogida por un Espinosa, de los principales poetas del barroco, en los que están incluidas tres poetisas, una de ellas Cristobalina de Arango, trae a colación lo que el creador artístico, el poeta del barroco, pensaba sobre la esperanza. Esto es de Diego de Silva y Mendoza, conde de la Marqués de Alenquer, que no voy a leer los dos, esto es el principio del poema y el final. Él está hablando de la esperanza. Esperanza desabrida, poco mejoran mi suerte. ¿Qué importa excusar la muerte si matas toda la vida? Ahora con esperanza. Y me mata. Yo siempre te conocí, aunque me dejé engañar. Pero no se puede estar ni contigo ni sin ti. Con tus fiados placeres, el alma trae desengañada, eres nada, y con ser nada, todas estas cosas. Y vamos a encontrar esa característica en el barroco prácticamente en toda la producción artística. Fíjense ustedes que para abordar el barroco somos los mismos elementos del presente: corrupción, peste, guerras, pobreza. La corrupción que incluso alcanzaba la vida íntima de la corte. Este prognatismo de Carlos II se relacionaba con el predominio de relaciones incestuosas entre los miembros de la familia real. Pero la corrupción no solamente iba allí, la corrupción se extendía al nombramiento de virreyes y autoridades en Hispanoamérica. ¿Sí? El candidato a virrey tenía que pagar una dote tan alta para ser nombrado virrey de la Granada, que tenían que vender todos sus bienes, cosa que tan pronto llegaban a ejercer el virreinato, formaban dos organizaciones. La legal, para reportar en las finanzas al rey, y la ilegal, para controlar el contrabando. Eso está reportado históricamente, que el inicio de la corrupción entre nosotros viene desde la corrupción del siglo XVII, que ocurrió en la colonia inglesa, que tuvo que ver con la derrota de la Armada Invencible, la desaparición prácticamente del 60% de población por natura en España. La peste, la bubónica, ¿sí? La pobreza, aquí pues estéticamente presentada, y la guerra, porque no solamente había hambre, sino la guerra, en términos de intentos por no perder el imperio conseguido. Todo esto es agravado por el hecho de que la guerra no fue cualquier clase de guerra, las guerras religiosas que se tomaron 120 años, una de las cuales, la llamada guerra de los 30 años, fue tal vez la más feroz de todas, y en la cual prácticamente el imperio se desahució de todo el oro que habían extraído de las colonias. Y viene el tiempo de decadencia de España. Hubo también una pequeña edad de hielo que secó los cultivos de trigo. ¿Y con qué se salvaron de la hambruna los europeos? Con la papa americana. Y así como después de la Segunda Guerra Mundial, con la carne argentina. Discúlpenme esta horrorosa presentación que viene en un tiempo. Yo
Creo que pudieron estar. Puede ayudar. No, aquí sí, mejor no. Para atrás. ¿Será que estoy al filo de la desesperanza? Ya. Ya, disculpas por este cuadro. Las aseguro, no hagan el intento de leerlo, por favor. No hagan eso. ¿Cuántos regalos les he pegado a los residentes y a los estudiantes cuando me preguntan cuadros aquí? ¿Sí? Pero, con Bretón, el surrealista, sostengo el único derecho humano que reconoce el derecho a contraer. No pude cambiarla. Y no porque me faltara tiempo, no, me pusieron, estaba mamado de la melancolía, estaba melancólico. Pero la cuestión tiene que ver con la parte de la melancolía con la filosofía, parte de la cultura. Prácticamente, antigüedad está el barroco, de la antigüedad está el barroco. El tema de la risa y el llanto, la alegría y la tristeza, la euforia y la apatía. Toda esta porción de dialécticas cubrieron el espacio conceptual. Y todo a partir de los presocráticos. Heráclito de Éfeso y Demócrito de Almera. Heráclito, el riguroso pensador materialista, cubilitón, ¿sí? Nunca se le consumió una risa como no fuera por el mal de alguien. Y Demócrito, el saltarín, el gocetas, parece que escribió un tratado sobre la risa. Con gran influencia en el epicureísmo, como debiera ser. Y la contradicción entre los dos era como la representación pues, humana de los temas. Tristeza, alegría, rabia, calma. En la antigüedad, eso tuvo pues, mucha fuerza el neoplatonismo. De alguna manera libró a la melancolía de ser absorbida totalmente por Hipócrates y la escuela de Cos, porque señalaba antes de Aristóteles que en la melancolía había genialidad, era inteligencia. En el Renacimiento, la división tajante entre ambos filósofos llevó a que algunos tomaran partido por la seriedad de Heráclito y otros por la jovialidad, el buen humor de Demócrito. Se conoce una historia muy simpática con respecto a Demócrito. El Senado de Abdera, preocupado porque recuerden que la teoría de Demócrito era la teoría de los átomos, todos son átomos, el espíritu, los dioses, son átomos. Pero el hombre dice, cada pollitos, tórtolas, palomas, buscando el alma, los átomos. Y cada vez que hacía un hallazgo, brincaba de gozo de una manera espectacular. Los abderitanos confundieron o pensaron que su filósofo había enloquecido y mandaron a traer a Hipócrates. Oiga, la cosa. Primero un pueblo preocupado con un pinche filósofo, con la salud de un filósofo, y llaman al mandamás de la medicina para que lo examine. Se está un día entero Hipócrates con Demócrito y les dice a los abderitanos que tenían más además de que no,
No encuentra ningún síntoma de enfermedad. Por el contrario, es un hombre muy inteligente. ¿Sí? Algún crítico de este suceso señala que eso prueba que la locura no está del lado del ratón, no del lado del único bien, que se porta como único bien. En el barroco, con el aporte de Robert Burton, hay una inversión ya de esa cuestión extrema entre Heráclito y Demócrito. Porque Robert Burton va a decir que tras la risa de Demócrito se esconde la melancolía. Quizás una primera aproximación a esa relación unívoca entre la alegría y la tristeza, que después va a tener pues todos los desarrollos diagnósticos psiquiátricos de la bipolaridad. Pero es Robert Burton quien hace la revelación. Detrás de un melancólico, de una tipo alegre, extremadamente alegre, hay un melancólico. Y recuerdo pues la existencia de Aristóteles, de pseudo Aristóteles. Hay mucha discusión sobre si Aristóteles es el autor, no, si será asegura que fue Aristóteles. Otros dicen que fue alguien que se pasó por Aristóteles, se hizo pasar. Pero Aristóteles, lo cierto es que es la misma idea. Porque los hombres de genio suelen ser pelados. Bien, ahora sí, dejamos del barroco. No vamos a ver mucho menos toda la extensión, simplemente voy a señalar que para los historiadores contemporáneos el barroco es como una puerta entre el Renacimiento y la Ilustración. Es decir, que la Ilustración no hubiera sido pensable, siquiera posible, sin el barroco. Y que el barroco no hubiera sido pensable sin el Renacimiento. Por ejemplo, el tema de la risa, lo vamos a encontrar en la Belén, Francia. En los ensayos de Montaigne, donde los sueños, los satíricos, además porque no se trata del humor tipo chiste, de cuenta chiste, se trata del humor fino, del humor negro, del humor sarcástico, del humor que dice, la banda militar anunció que iba a ejecutar la novena sinfonía y efectivamente eso hizo, la ejecutó. Un humor inteligente, un humor para señalar cómo los equívocos del idioma pueden cruzarse de una manera que conduce a conclusiones diferentes. Esa es la risa de Demócrito, no es la risa de Pantano, es la risa de cómico o de cuentacismo. Bien, los personajes que se encuentran aquí fundamentalmente son escritores, dramaturgos, Calderón de la Barca, Góngora, Cervantes, por supuesto, pero también están los místicos, Teresa de Jesús, quien hace toda una confrontación al Dios de los teólogos de la época, que era un Dios objeto de estudio, para plantear una interioridad, es decir, algo que, a mi parecer, los lacanianos deberían responder cuando la carne dice que Dios es inconcebible. La pregunta es, ¿cuál Dios? No es de los teólogos, el de Teresa, un Dios interior, un Dios con el que se puede hablar, un Dios que no necesita intermediarios. ¿Se cuenta de quién? De la imprenta, vamos a ver ahora. San Juan de la Cruz, modelo literario para la poesía romántica y erótica. Y un recuperador de las partes más limonas y sexuales del cantar de los cantantes.
y nuestra barroca, nuestra mexicanidad. Que por admiración a San Juan de la Cruz se puso por nombre del convento San Juan de la Cruz. Descansemos un poquito. ¿Cómo me gusta? Bueno, no, todavía no. Hay una musiquita, está muy chévere. Me molesto mucho. Voy a escoger simplemente un poema de San Juan Inés de la Cruz para que los americanos pues salgan hoy aquí y no toquen en España. Uno de Quevedo, un soneto y un pasaje del Quijote comentado por Miguel de Unamuno. Eduardo, la música era en el anterior. No, no, es en la siguiente. Ya. Ah, vuelvo en el otro. Yo es que en un momentito cuando ustedes leen el poema. Toca esperanza. Ya vamos rematando entonces el tema de la melancolía con nuestro fe. Toca esperanza. ¿Qué hace Cervantes? Inventa, crea un lector, pero no cualquier lector, no cualquier, no un lector de novelas anteriores, antiguas, de pastilla. Y tenga ahora uno de sus más preciados objetos de lectura, que se transfigura en el Quijote, para el cual la lucha es cuestión de justicia y no de poder. ¿Qué está produciendo Cervantes aquí? Una especie de tránsito de la microutopía, es decir, de escritores encerrados en sus libros y dando brincos de gozo cuando leía cosas que lo emocionaban, como también tornándose en muchas ocasiones meditabundo y trascendental, y dando puñetazos, y lanzando interacciones y maldiciones, preocupando a la sobrina, al barbero del cura, que no es más que otro ejercicio de un concepto que me parece importante tener en cuenta, que es la retroutopía. Es decir, suponer un pasado como tal y como no fue, pero como deseamos que hubiera sido. ¿Sí? Pero en términos concretos, todos pensamos que cuando fuimos neonatos, la mamá nunca enterró. Y nos daba piquita en la nalga después de cambiar el pañal, como la publicidad de televisión. Nunca hubo problemas. Es una suposición que hacemos, porque es que cómo vivir pensamos de otra manera. No, pues, ¿ah? Pero hay una retrosofía. ¿En quién se inspira Alonso de Quijano, el personaje de Quijote? Se habla de sus escritos. Para atrás. Es una operación en el barroco del Renacimiento. Y al mismo tiempo nos ofrece que la realidad tormentosa, adversa, calamitosa que nos rodea puede transfigurarse poéticamente, y yo diría, ampliando el término, artística y creativamente,
mediante un acto que suponga como único objeto la realización estética de una satisfacción. Lo que llamo yo, si cada uno hace bien su trabajo, por lo menos el mundo de cada uno puede cambiar, por lo menos. Haga bien su trabajo. Ahora, es simpático decirle a quien, digamos, a un profesional de la corrupción, haga bien su trabajo. Seguro que le está aplicado y obedece. No, me refiero a lo que decía Marco Polo, buscar qué y quién no es infierno. Y con ellos trabajar. Bien. ¿Cuál es el presidente de Alonso Quijano? Está rodeado por lo peor de lo peor, que era esa sobrina que odiaba la poesía, odiaba el arte, no bebía sino con chismes, con otras personas, levantando falsos testimonios ante el cura y ante el barbero. Quizás en realidad hay quienes indican que se falta un testimonio en algún pasaje. Entonces, que la sobrina con el cura, no con el barbero, ¿sí? Como solía suceder en la época Boccaccio, lo que era pertinentemente en Italia. Y eso era lo que rodeaba de un Quijano. Y no es lo que hace, refugiarse en la lectura para escapar de ese mundo miserable que le tocó vivir. A cambio de que inventar un personaje como este, personaje bonachón, pródigo, generoso, interesado en hacer el bien. El enigma con la creación de Quijote que siempre ha habido con respecto a la locura es que, si bien es cierto, el Quijote se deschaveta cuando piensa en el amor o cuando piensa en los valores superiores, pero es altamente lúcido al momento de referirse al gobierno, al manejo de los bienes, etc. Es la fundación de un humanismo a toda prueba. Bien, es a donde Miguel Unamuno, ¿a quién le debemos? Valido del hecho de estar viviendo en una España ya tomada por el franquismo, corrupta también, en donde según él ha desaparecido el mito de la poesía por el cientificismo, no por el científico, no por el desarrollo de la ciencia, el cientificismo, que elimina toda posibilidad de poesía, de mito, de fantasía. Desde ahí la lectura que él hace de Quijote, este luchador para el cual los grandes enemigos son la ignorancia, el miedo, la injusticia. Dice que al otro Quijano a lo que se hace es una estrategia melancólica con el fin de producir una transfiguración poética, una microutopía. Con Quevedo vamos a ir un poco más rápido. También está el fenómeno de la retroutopía. Miren ustedes cómo presenta su presente y cómo se refiere al pasado. Soneto desde la torre, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero dos libros juntos. Vivo en conversación con los libros de la metáfora del trigo y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, tranquilos, nunca vamos a entender a ninguno, ni a Lacan, ni a Freud, ni a ninguno. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, miren, este homenaje a la tecnología de la época hecho por Cristo.
¿Cómo les parece? Un tipo, todo el mundo está sufriendo con la imprenta. Se publica todo lo que se le ocurre a la gente. Están leyendo cosas que no son correctas. Ojo con la lectura de las damas. Mire, a San Juan Inés de la Cruz le tocó meterse en mapa. Que si se casaban, María no le iba a dejar escribir. Y la pillaron escribiendo que iba a quedar al inspector y le iba a devolver. Es una pregunta que, si es de entrada frente a toda tecnología, que reaccionamos con ese pánico de que hay una especie de invitación al descontrol. No es que es gracias al invento maligno, demoníaco, satánico de la imprenta que podemos leer al tiempo. Y puedo fecundar mi mundo actual y aprender de ello. Y hacer menos insoportable esta vida de mierda. Va a tocar desgraciadamente. ¿Sí? Resultado, el aprendizaje. Lo mismo que dice Margarita Urbanaz. Lo único que nos queda frente a la turbulencia del espíritu, pueden hacer lo que quieran, es aprender. Bien. Esto lo va a pasar rápido, simplemente son las conclusiones sobre el barroco. No se arregla frente a la corrupción, eligen no ser invierno. Lo trágico es abordado como nos enseñaron mucho a abordar los trágicos. Paciente desangrando, es algo trágico. ¿Qué necesita? Alguien capaz de no perder la cabeza frente a la hemorragia. Alguien capaz de abordar lo trágico con serenidad, con felicidad, con confianza en la experiencia. La medicina viene de hecho con la historia. El otro dijo, para fundar la historia, no tiene nada que ver con los acontecimientos humanos. Y segundo, conocer el pasado nos permite para entender el presente y el futuro. Hipócrates tomó eso. 100 años después, la enfermedad no depende de los dioses. Y el conocimiento de la historia natural de la enfermedad nos permite anticiparnos a lo que puede suceder. En tanto que el discurso de la medicina tiene un nexo con lo histórico fundamental. Pero es justamente una de las cosas que en este momento tendemos a diseñar, situándonos como si fuéramos los primeros que nos tocara vivir tiempos difíciles. Por eso quiere decir que no se entristecieran, que no lloraran, que no maldijeran, que no escupieran, que se emberracaran si la sopa estaba fría. Cualquier cosa de esas que le pasa por el ser humano. Pero uno está psicoanalizado, pero está con la boca abierta. No está psicoanalizado. No me encanta, o miren mortal. Y las obras, alguien dice, un barroquista, insigne, dice que el barroco es, por excelencia, se sienta por excelencia en una gran metáfora, la teatralidad, los sueños, la realidad con base en los sueños. La vida de sueños y los sueños son términos de la vida de sueños, ¿sí? Como fuente de verdad. Mire que podemos encontrar pesquisas que anteceden al psicoanálisis, no por el lado de la medicina, sino por el lado de la literatura. Por eso cuando Freud termina la revisión exhaustiva de la interpretación de los sueños, todas las teorías que hay en el momento, dice, hasta aquí me quedo con las teorías populares y los poetas. Bien. Y el último ejemplo, la desidealización de la esperanza de redención perfecta. Es muy duro decirlo así, pero me parece que si no se dice así, no se asiente el concepto. La vida es más lindo.
sí somos capaces de defenderlo, de que tenga que tener un sentido que la justifique. Este es un personaje que me parece refería perfectamente el barroco contemporáneo. Miren ustedes este pasaje de una novela titulada Sin Remedio, nada que hacer, una conversación banal, sentimental, de novios, de amantes, todas terminan así. Bien, el doctor Miranda me autorizó a hacer una publicidad, espero que no me diga sola, sola. Los invito a que conozcan la página. Eh, ya estamos entrando en el número 20. Y ahí sonaban Paco Ibáñez con una pintora del barroco, Artemisia. Confiados y confiados, mira, nos engaña el tiempo, pero sin la confianza, no te dejes lisonjear, de la juventud, porque cantas hombre, es que el tiempo se Paco Ibáñez, presente, interpretando la letra de Góngora al barroco y entregando técnicamente una perfecta combinaciones de música y letra. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Excelente charla, muy reflexiva. Verdaderamente lo que pues se debería hacer en las universidades, fundamentalmente, fueron creadas como centro de pensamiento. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No veo ninguna mano de respecto. Felicitaciones, Eduardo. Muchas gracias. Mucho trabajo lo que has manifestado, lo que nos has compartido. Hay muchas cosas que decir desde hoy y otras tantas cosas que no es tu palabra. Pero estoy pensando en el diario de un escritor de Dostoyevsky, donde hace justamente un homenaje a Cervantes, a Quijote, y dice Dostoyevsky en el diario un escritor, una cosa muy breve, muy corta, de muy pocas páginas. El día del juicio final eh, llegará el hombre ante el Altísimo y podrá mostrar con orgullo lo único grande que ha hecho en su paso por la tierra. Que así no haya conseguido otras cosas, es un honor para Duque haber logrado escribir esa gran obra que se llama Don Quijote de la Mancha, ante lo cual títulos, honores, riquezas no son nada. Eh, y, y estaba compartiendo con Amparo anoche una idea sobre el dolor. Tenemos una muy mala relación con el dolor. Veía una idea que se me ocurrió hace 2 días, que la ignorancia se choca con el dolor, no admitimos el dolor, no admitimos la dificultad, no admitimos la angustia, queremos dopamina permanentemente. Es necesario entrar bueno, en lo que nuestro maestro
Stanislao escribió en su momento, el elogio de la dificultad. Reconocer la dificultad, amar la dificultad, saber que solo nos queda hacer, como dijo alguien, construir nuestra morada, nuestra vivienda al pie de la montaña de Sísifo. Sísifo fue condenado por los dioses a subir una roca pesadísima a la cima de una montaña, y una vez que llegaba allá, la roca volvía a rodar y él tenía que empezar otra vez la tarea. Gracias, Sebastián. Con un agregado, don Fernando, es que cuando la roca caía, justo en ese momento Luis se reía, tenía cambio. Justo ahí se reía. ¿Alguien más? Los residentes pueden venir aquí para que yo creo, digamos, que parte de su propuesta o el discurso que nos contaba cómo, de algún modo, las nuevas incursiones que se hacen en la historia, ¿no? El desarrollo de la ingeniería, todo eso, trae consigo, pues, como por el parte del público, cierto temor, o pues hacen como de lógica, como esa dinámica. Y hoy día vemos como con todo este desarrollo de la inteligencia artificial, entonces sale la respuesta de que no, hay que parar eso, está fuera de control, el caos nos va a dominar, etcétera. Entonces hay otros pues que le dan una propuesta adecuada, no, hay que adaptarse, que no es desarrollo. Y lo traigo a cotación porque en el manual de la cultura pues se nos muestra cómo está la propuesta como no, yo estoy afligido por mi hijo que se está al otro lado del océano, pero bueno, si dedican a las telecomunicaciones, puedo contestarlo a él. Pero es que si uno no se hubiera ido, si no hubiera inventado esa película transatlántica, ¿cierto? El transporte transatlántico. Entonces, como todo este desarrollo de eficiencia, de eficacia, pues de algún modo trae cierto malestar que en nuestro fin práctico, como los años representan, la psiquiatría, pues digamos que hay microestructuras que se asemejan a eso, sí, no vamos a llegar al campo del desarrollo tecnológico, pero la vivencia tradicional que con los pacientes, todas estas instancias, pues generan una, es de malestar. Entonces, digamos que en ese fin práctico tú intentas como ayudar al paciente, como esa capacidad de abrazar la incertidumbre, por así decirlo, como con esa instancia de que se paró porque se pueda personalizar. Sí, yo tengo la idea que siempre, lo que parece novedad, un cuento de hoy. Igual incluso con el juego. Una forma de olvidar. El hombre descubrió cuando llegaron con las ganas de orinar. Toda conquista benéfica no tiene que tener obligatoriamente colocados de no, pues, incluso el concepto de fármaco, justamente vincula la responsabilidad del veneno, pero la división tajante entre lo bueno o lo malo, ¿sí? Es un poco extensión de la gran metáfora de Dios y el demonio. Con la realidad que el demonio dijo, toda conquista trae algo siniestro para alguna persona. Decimos libertad para un padre autoritario es nefasto. Es pervertir la educación que se tiene. Pero puede poner la vida justamente por el libre pensador. Entonces, digo que es una reacción de angustia, pero no en el sentido de pensemos a ver, sí, es angustiante. La paradoja del Internet y la paradoja de la muerte urbanística. Pues la paso de los barrios residenciales a los edificios de apartamentos, pasó lo mismo que con el Internet. Nos acercó a los lejanos y nos alejó de los cercanos.
Eso es inevitable. Y eso quizás esté incidiendo para que aparezcan nuevas formas de relacionarnos que se conviertan en nuevas formas de estar en el mundo, de ser para la muerte, de hacer tránsito para la muerte, de otra manera como lo conocida. Yo no sé si el sentimiento animalista y ambientalista nos debe añorar los tiempos de la comunicación con el mundo. Sería bueno tenerla. El inconveniente para mí de la nueva tecnología de comunicación es que depende de un sitio. La comunicación que teníamos antes dependía de la acción que buscamos. ¿Ya? La telepatía nunca funcionó. Si no hubiera necesitar el cerebro. Es como lo nuevo, lo malo, asusta, siempre asusta. Como la reunión de la autoridad de nuestra vida, de por hacer. Hay dos manos levantadas y con esas vamos a terminar. Primero la doctora Ríos, que no es residente, pero vino ahí. Todavía es atlética. Bueno, Eduardo, pues en primer lugar agradecerte uno del artículo que apareció en la revista colombiana de psiquiatría, en la revista de Colombia Médica y la presentación, que resultan sumamente conmovedoras para situarse frente a cómo pensar la adversidad y cómo situarse frente a ella de una manera en que no caiga uno completamente abatido. Quería hacerte algunas preguntas a partir de la lectura de este texto de Colombia Médica y de la charla de Patricia Salamea que compartiste por WhatsApp, en la que trabaja Urere. Entonces quiero hacerte como un par de preguntas sobre eso. La primera, que tiene que ver con el artículo, es que en el artículo aborda también esta dimensión de la comunidad, de lo colectivo. Salirse del por qué a mí o por qué me pasa esto solo a mí, pensar como esto que me pasa a mí, que pasa también a otros, como en ese modo con lo colectivo y con la comunidad también hay una forma de encontrarse para enfrentar la adversidad. Uno es como preguntarte un poco sobre esa dimensión de lo comunitario y de lo colectivo que has pensado. Frente a lo de Durero, cuando Patricia Salamea revisa este cuadro de la melancolía, plantea que Durero allí está haciendo, bueno, que el cuadro tiene esta mujer alada, pensativa, decaída, y que hay una cantidad de artefactos relacionados con la ciencia, con instrumentos de medida, y resalta este elemento del barroco como el arte pensado como una ciencia, y no como una separación entre arte y ciencia. Esto me llevaba a pensar como el lugar que las humanidades, que las artes pueden tener en la formación médica. ¿Sí? Como pensamos ahora que solo leyendo evidencia o artículos que, que tienen este tinte científico, podríamos aprender cosas para el ejercicio de la medicina. Me gustaría también esa dimensión. Y por último, si en esto del barroco has pensado la relación con Descartes, Descartes es un sujeto del barroco, si has abordado algo de esta aproximación que hace Lacan a Descartes, de cómo pensar el sujeto barrado a partir del concepto de Jesús. Eso como tres conferencias. Respecto a lo de la comunidad y el individuo, digamos, estudiarlo porque alcanza a cambiar es que evidentemente los medios en que se realiza la comunicación contemporánea realmente van ofreciendo nuevas maneras de relaciones grupos. De hecho, lo mismo la película, una posibilidad que no habíamos desarrollado.
y fue la posibilidad de encontrarnos a pesar del encierro, lo cual es una novedad con respecto a las pestes antiguas. ¿Sí? Cierre en absoluto y ni siquiera podían meter cantidad, como nada de una peste. ¿Ya? Hay toda experiencia de relación, una experiencia negativa, incluso la laboral. Eso ya lo sabemos y no reconocerlo justamente conduce a la cantidad de equívocos que se le produce. En tanto que experiencia sentimental tiene que ver con el duelo, es decir, con la forma de nos relacionamos en cierta medida haciendo un cálculo anticipatorio de qué tanto podemos perder en la medida en que nos relacionemos con el mundial. Venimos de una ideología que se hizo utopía. Marx nunca presentó su socialismo como utópico, sino como científico, justamente para que no es utópico, pero el movimiento tomó un logo donde la parte del socialismo, la parte de la felicidad, no más, el orden supremo, princesa, nosotros mismos sabemos, y el hombre es hermano, es la desigualdad. ¿Sí? Marx nunca consiguió uno de los militantes del Partido Comunista Chino, Antonio Manuel de Chile, tiene carnet comunista y canta la internacional cuando inauguran el Congreso. Arriba los hombres del mundo. ¿Sí? Nunca le imaginó nada. Todo eso, la burocracia estalinista, el derrumbe de la Unión Soviética, condujo a qué? A una fuerza bajo sospecha del elemento brutal. Porque todo ese proceder de transformación fue sobre la base de la misma. El proletariado, de la alianza con los grupos, pero terminó siendo destrozado no solamente por la grupalidad, sino por dentro de la Unión Soviética, de los propios burones. Pero por fuera, hay que concederle todo el mérito a la general Margaret Thatcher. La economía es el método, el objetivo es el corazón y la cultura. ¿Verdad eso? Bien. Había una última pregunta. Hola Eduardo, buenos días a todos y todas. La pregunta es muy corta. Digamos que el conversatorio se llama la conferencia como estrategia de vida, pero en la imagen hay como una también corrección, la parte de abajo, la estrategia como con la melancolía, como estrategia de vida, o sea, como de ver de algo que se debe. Entonces, nada más quería preguntar eso. Entiendo hoy lo que usted conversa de la melancolía como estrategia de vida, pero me gustaría preguntarle a qué viene la estrategia de vida como si se debiera. Y lo que pasa es que no es ser sincero, como estrategia de vida para mí. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. nuevamente, Eduardo, y muchas gracias a ustedes por haber asistido.